entre la edad de 1 o 2 años, un carro me pasa por encima, a mitad del cuerpo. Esto me imagino te lo cuenta Mami. tu mamá. Ya. Luego de eso, ¿verdad? Estuve aquí en el estado de Connecticut desde que nací hasta a la edad de 4 o 5 años me mudé a Puerto Rico, que es donde entra esa historia oscura que siempre digo yo, de proceso, de tantas tragedias. Pero hubo una, la cual siempre ha marcado mi vida y la cual a la edad de 28 años, en el 2023, es que yo sano completamente esa área. Y es la área de que desde los 8 hasta los 11, 12 años fui abusado sexualmente por diferentes tipos de personas y pues eso me llevó a tener conductas negativas, a estar dentro de un estado de depresión. Llegó a planear cómo matar a las personas. Esto nunca lo había testificado. Perdóname, ¿llegas a planear qué? A cómo matar a las personas que abusaron de mí. Dios nunca lo permitió, pero lo planeaba en mi mente. Cuando mencionas esto de los indios, tiene que ver con la santería, brujería, todo este tipo de cosas. Okay. Dios te bendiga. Bienvenidos a un programa más de Íntimos con Dios. Contento de poder saludarte de donde quiera que nos estés viendo. Y de vez te invito a suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, a darle like y a darle a la campanita y avisarle a tus amistades o familiares para que escuchen testimonios, palabra de vida, reflexiones y mucho más aquí en Íntimos. Quien te saluda es el pastor Carlos Vélez, pastor de la iglesia Osana. Y en esta ocasión nos acompaña un amigo de años, un hermano, un hijo en la fe, y agradecido por Dios de hoy tenerlo en nuestro programa de Íntimos con Dios. Y es un placer para mí poder saludar a Christopher. Christopher, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias a Dios estamos bien, en victoria, fortalecidos y enfocados. Qué bueno, qué bueno. Christopher es una persona que llevamos, ¿cuántos años llevamos conociéndonos? Bastante. 9 o 10 años. Sí, bastante. Me acuerdo, casi siempre que recordamos, ¿por qué será que lo primero que recordamos era el estado físico en que estábamos? en aquella ocasión eras más delgado. Demasiado. Pero bien delgado, bien delgado. Hay quien dice que los evangélicos no tienen vicios, pero comen como es. Sí, Y yo pienso sobre eso, que a veces es la tranquilidad. Una persona que está tranquila, obviamente esto se puede malinterpretar, ¿verdad? Porque mucha gente lo puede tomar de otra manera, ¿no? Que no se alimentan bien, etcétera, etcétera. Y aunque ese no es el tema, sino que, ¿verdad? Comienzo con esto. Pero yo creo que la tranquilidad es un factor en la vida del creyente a llevarte a la serenidad. En estos días predicaba sobre eso. Pero qué bueno, Christopher, ese no es el punto, ¿verdad? Qué bueno, Christopher es un maestro, predica, canta también. Christopher yo creo que ha hecho de todo. ¿En qué te has movido en los servicios en el Señor? Yo creo que tú has hecho de todo. un poquito de todo. ¿Verdad que sí? ¿En qué es lo más que te especializas? Por ejemplo, mi esposa, ella te puede predicar, ella te puede dar un estudio, ella puede hacer alguna manualidad, pero su pasión es cantar. Entonces, siempre hay algo en lo que nos especializamos. ¿Qué consideras tú? ¿En qué área tú crees que te especializas? Durante los años de servicio que he podido dar, ¿verdad? A la iglesia, diría que estar en bastidores, atrás, orando. Sí he predicado, como había comentado, he dado estudio bíblico, he cantado, muchas cosas. Qué bueno. Pero diría que esa área de estar escondido, Servir. de servir a escondidas, que nadie te Y vea. sin ser mencionado. Exacto. Sí, porque ese es el verdadero servicio. Sí. Es algo que yo en lo personal, pues, me he puesto, ¿verdad? Ese enfoque de trabajar, pero en silencio. Que nadie sepa nada, simplemente Dios. Claro. Porque trabajamos para Él. Claro, claro que sí. Yo creo, cuando yo digo que yo creo que ese es el verdadero servicio, no minimizo las otras personas a nivel general que sirven siendo vistos, ¿ves? Porque hay quien es visto y sirve con un buen corazón. Pero a veces aquellos, como tú mencionaste, que están tras bastidores y como que no les gusta ser mencionados, creo que
creo que hay un empeño mayor y creo que hay como que mucha más pasión envuelta porque nadie le está viendo, nadie le está aplaudiendo, nadie le está reconociendo. Sin embargo, están haciendo que otros, o en el caso de personas, o que una estructura sea vista mientras ellos están atrás. Y creo que eso es una bendición. Que durante los años he tenido esta faceta de que muchas veces tenemos que menguar para que otras personas crezcan en el camino. En ocasiones no te verán visible físicamente ahí, involucrado constantemente, porque estás dejando que otras personas crezcan. Y eso es parte del crecimiento de una iglesia. Porque si me enfoco en hacer el centro de atención completamente y dar estudio, dar todo esto yo, ¿dónde está el desarrollo de las demás personas? Y es algo que siempre el Espíritu Santo siempre me ha guiado por eso. Qué bueno. Eso que tú acabas de decir es poderoso, porque yo creo que la bendición de una iglesia está en esa área. Puedo ser yo el que estoy al frente, sin embargo, me escondo detrás de alguien para que ese alguien que tal vez está comenzando salga a la luz, sea visible y Dios comience a usarla. Si las personas tuviéramos esa mentalidad, yo creo que el Evangelio ha sido el mismo siempre, sino la estructura litúrgica de la iglesia, yo creo que fuera otra, porque entonces no es nada más yo, sino, no, dale, yo sé, pero yo quiero que tú sepas también, y ahí es que está la bendición. Ahora, Christopher, no siempre serviste tras bastidores, no siempre adoraste al Señor, no siempre fuiste una persona convertida o transformada. ¿Naciste o te criaste en el Evangelio? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo llegas a ser esta persona que eres hoy? Padre, esposo, esperando un bebé, amigo, vecino, comunitario, muchas cosas que se pueden mencionar de ti, trabajador, responsable, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién fue Christopher? Los testimonios que aquí damos, o que las personas, mejor dicho, dan, es con el fin de que aunque sea uno que escuche, que tal vez se identifique con lo que es la persona testificando, pueda ser libre, bendecido y restaurado. Entonces, ¿quién fue Christopher? ¿Cómo fue la niñez de Christopher? ¿Cómo nace Christopher? ¿Cómo surge la vida de Christopher Santiago? Wow. Durante el día de hoy estaba meditando mucho en Sí. qué decir, qué poder hablar para bendecir a otras personas. Y comenzando con mi niñez, no fue una niñez la que se espera, la mejor. Claro. Fue un hogar disfuncional, realmente. Pero ante todo eso, entre la edad de 1 a 2 años, que fue donde entra, diría yo, este ataque espiritual hacia mi vida. Nunca lo he testificado así abiertamente, pero entre la edad de 1 o 2 años, un carro. Es la primera vez que testificas al público. Sí. Okay. Entre la edad de 1 o 2 años, un carro me pasa por encima, a mitad del cuerpo. Esto me imagino te lo cuenta tu mamá. Yeah. So, es una negligencia, pues yo caigo fuera del vehículo y el vehículo, ¿verdad?, estaba en movimiento y me pasa por encima. De eso hay registro aquí en el estado de Connecticut, en el hospital de New Britain. Y todo eso, y pues desde ahí comienza lo que es esa faceta de la niñez. O sea, que lo que quería matarte. Porque la edad de un aproximado de 2 años y que un carro te pase por encima, las probabilidades de vida son escasas, el porcentaje es poco. Y sobrevives a esto. ¿Qué sucede? La familia cuenta que supuestamente ellos decían que yo estaba muerto, porque lo que se esperaba era un desastre, porque el carro completamente me pasa por encima y lo que se esperaba era que el niño estaba muerto, que yo estaba muerto. Pero cuando llego al hospital estoy sin ningún tipo de condición, sano, libre de cualquier herida, y ahí veo yo la poderosa mano de Dios. Veo cómo Dios empieza a cuidarme de una perspectiva que realmente no visualizaba hasta que yo conozco a Cristo en sí. Luego de eso, ¿verdad?, estuve aquí en el estado de Connecticut desde que nací hasta a la edad de 4 o 5 años. Me mudé a Puerto Rico, que es donde entra esa historia oscura que siempre digo yo, de proceso, de tantas tragedias.
Pero hubo una, la cual siempre ha marcado mi vida y la cual a la edad de 28 años, en el 2023, es que yo sano completamente esa área. Y es la área de que desde los 8 hasta los 11, 12 años fui abusado sexualmente por diferentes tipos de personas y pues eso me llevó a tener conductas negativas, a estar dentro de un estado de depresión. Wow. Me impacta lo que comienzas a hablar. A veces no conocemos el nivel de adoración de alguien hasta que conocemos de dónde viene. O juzgamos la forma en que alguien adora o procede en el Señor hasta que comenzamos a conocer. Por eso es que es muy importante, yo siempre recalco, no juzgar la condición de nadie porque no sabemos una vida de pasado, no la entendemos. Y qué tremendo, porque estoy viendo una vida con propósito. Amén. A los 2 años, un auto te pasa prácticamente por encima y yo te veo normal. Entonces, pero me llamó la atención que diferentes personas abusan de ti. O sea, no fue una nada más, sino diferentes personas. Claro, no te voy a preguntar qué personas ni nada, pero sí me llama la atención porque normalmente personas que han pasado por este proceso cuentan de una persona y casi siempre ha sido un familiar quien está más cercano, pero tú me estás hablando de diferentes personas. ¿Qué resultó esto en tu vida, Christopher? Fueron muchos procesos y ese especialmente nunca fue dentro del hogar, siempre era fuera del hogar, como se dice en Puerto Rico, en el barrio. Cada vez que yo iba a jugar, salía, era que sucedía eso. Nadie sabía en casa, nadie sabía nada. Esto lo que me llevó fue que yo entrara en una depresión exagerada. Me imagino. Que intenté muchas veces quitarme la vida. En casi todas, diría yo que Dios utilizaba a mi mamá, porque para ese tiempo mi mamá se le servía el Señor. Y siempre llegaba el momento que ella venía a interrumpir, a verificar que todo estuviera bien, o en el acto de, como la última vez que lo intenté, ya tenía la soga en el cuello y lo que me faltaba era tirarme. Y ella llegó rápido, rompió todo y me libró de la muerte básicamente. Dios la utilizó Tu mamá le servía al Señor. en ese momento. O sea que en cada momento en que tú intentabas quitarle tu vida, de una manera u otra, ella intervenía. O sea, siempre la mano de Dios estuvo ahí cuidándote, pelándote, protegiéndote, y no es para menos. O sea, estás en una edad completamente un niño, joven, con una mente traumada, con un corazón destruido y con un cuerpo utilizado. Y obvio, pues te lleva a esto, a querer quitarte la vida. ¿Y qué pasaba, Christopher? ¿Por qué? Obviamente Dios estuvo presente, pero continuaron estos deseos de quitarte la vida. Llegó más. Llegó a planear cómo matar a las personas. Esto nunca lo había testificado. Perdóname, ¿llegas a planear qué? A cómo matar a las personas que abusaron de mí. Dios nunca lo permitió, pero lo planeaba en mi mente, Crece en el odio. libreta. Creció un odio bastante fuerte. La amargura. Odio, completamente amargura. Me odiaba a mí mismo, odiaba a mi familia, odiaba a mi abuela, a mi mamá, a todo ello. Y realmente ese odio corrió por años, por años. Y ahora estás haciendo un plan de cómo eliminarlos. ¿Qué pasó con ese plan? ¿Se lleva a cabo? No. Dios interrumpe en la edad de 10, 11 años. Llega esta señora de la iglesia pentecostal de allí del barrio, Arcelia, una señora dada al Señor. Interrumpe. Ella fue la que siembra esa semilla. Interrumpe los planes que Satanás había colocado en mi mente y lo que yo había planeado. Ella interrumpe ese momento utilizando la palabra del Señor, un verano. Ella llega subiendo la cuesta donde yo vivía, preguntándole a mi abuela si me podía llevar a lo que era las escuelas de verano de las iglesias pentecostales. Y a través de ella fue que Dios la utiliza para romper el plan que ella tenía seteado de destruir la vida de esa persona. Que yo decía, yo hago esto este día, llego a la casa, le pongo este veneno de ratón. Así era mi plan, este veneno de ratón para destruirlo.
porque me hizo mucho daño. Wow. Pero esa señora, utilizada por el Señor, insistió tanto porque mi familia, en ese momento, mi abuela estaba apartada. Y pues no tenía como que ese deseo de dejarme ir, pero ella seguía y seguía y seguía a la señora hasta que me dio la oportunidad mi abuela y me dice que me llevara. Y estuve un mes completo, me acuerdo que estuve un mes completo en esa escuela de verano en la iglesia pentecostal. Y Dios comenzó a poner esa semillita y a poder sanar, pero yo no dejaba que sanara. Por el resentimiento. Por el odio, tampoco dejaba que las personas se acercaran Claro. más a ese sentimiento dentro de mí. Había un límite que yo siempre ponía. Y llegué a ir hasta psicólogo, porque dentro de la escuela elemental, las maestras le contaban a mi mamá y a mi abuela que pues no me veían bien, Claro. ¿verdad? Pero yo no sabía la situación. Aún llevándome a un psicólogo, tampoco me desahogué, tampoco hablé, simplemente mentía. Utilizaba la excusa de que como no había conocido a mi papá, lo conozco a la edad de 16 años, Okay. utilizaba la excusa de que no tengo a mi papi, no tengo a ese hombre que me cuide o que me proteja. Y como yo veo a todos los niños y los demás niños disfrutando de sus papás en las actividades de la escuela, pues yo decía que Usabas como un escudo. usaba como una excusa. Hay dos factores, Christopher, y lo pregunto más, aunque conozco en parte la respuesta, pero lo hago más por el beneficio del oyente que pueda estar pasando una situación similar. El silencio es un enemigo. Uh-huh. Porque tal vez si tú hubieras hablado con tu mamá o con alguien cercano la primera vez que te pasó, creo que la historia hubiera sido otra. Uh-huh. El quedarte callado, obviamente, las personas siguen abusando. O sea, y por beneficio a aquel que nos pueda estar viendo y escuchando y que se identifica desde ya contigo, ¿qué consejo tú pudieras dar de no quedarse en silencio? Que grite, que busque la primera puerta, que hable, que no se quede callado. Y aún si está en una edad avanzada, porque ha pasado, Claro. porque me he topado cuando he testificado esto, que he sido abusado, me he encontrado con hombres que han llevado años callado esto. Uh-huh. Y es abrirte con personas sanas, Claro. con personas responsables, que te puedan guiar a una sanidad en el interior Uh-huh. y que no se queden callados. Porque al callarse por años, por el tiempo, lo que lleva a una desesperación, a una depresión, Claro. a odiarte y a odiar a la persona. Y decía que qué solución. Sí. Por ejemplo, antes de la solución, ¿por qué será que las personas callan, personas que pasan por esto? En tu caso, ¿por qué no te atrevías a hablar? ¿Tenías miedo? ¿Te amenazaban? He escuchado casos donde la persona, si dices algo, va a pasar esto, aquello, lo otro. En tu caso, ¿tenías miedo a algo? ¿Qué te motivaba a no hablar? A mí en sí las personas, sus comentarios eran, si habla todo el mundo se va a enterar. Si habla, todo el mundo va a saber que está sucio. Y eso para mí era como que soy niño, ¿qué van a pensar de mí? El juego de la mente. El juego de la mente. Y muchas veces intentaba abrirme y Claro. hablarlo, pero rápidamente me llegaba ese momento de recuerdo en la escena que la persona me decía, si hablas, todo el mundo va a pensar y va a saber que estás sucio ahora. Uh-huh. Ahora nadie te va a querer, ahora nadie te va a amar, no te van a respetar, aún tu familia te va a abandonar. Y todo eso estaba corriendo en mi mente constantemente, porque es un juego psicológico Claro. del abusor hacia la persona, de la víctima. Claro. Y es algo que nosotros, las personas que son víctimas de esto, necesitan entender que no está sucio, que no es el juego que está corriendo el abusivo, sino que tú puedes gritar y puedes buscar la ayuda. Y que no es su culpa, porque en tu No, caso no fue tu culpa. no, Eras yo un no lo ni- buscaba. Eras un niño, inmaduro, ignorante, apenas comenzando a vivir. ¿Sabes? Porque una de las cosas que sucede es que las personas comienzan a autoculparse. Ujú. Es mi culpa, soy el culpable. Igual cuando la separación de un matrimonio, Ujú. mayormente los hijos echan la culpa. Y digo esto porque mencionaste que no tuviste a tu papá, no te criaste con tu papá.
Con mi papá lo conocí a los 16 A años. los 16 años. A los 16. Esto también es un factor Ujú. que lleva a todas estas situaciones, porque la figura paterna dentro del hogar es muy importante. Y aprovecho el momento, hago el paréntesis, para aquellos matrimonios que tal vez estén pasando por una situación en la que palabra divorcio se ha mencionado, en la que la palabra separación se ha mencionado, etcétera, etcétera, y hay hijos de por medio. Muchas veces los padres tomamos las malas decisiones sin pensar en las consecuencias que van a tener nuestros hijos. En tu caso, el no tener esta figura paterna aporta también a que este tipo de vida te haya sucedido, Christopher. Claro, sí. Porque, como decía, no está esa figura paterna, no siento el cuidado de alguien. Nosotros llegamos a Puerto Rico de eso de 4 o 5 años que yo tenía, pero luego quien me sigue criando es mi abuela Exacto. materna, porque mami decide, ¿verdad?, hacer su vida con otra persona, aunque la veía y Claro. me visitaba, pero quien me cría y quien me está cuidando con lo que podía era mi abuela, Y porque nunca- trabajaba. Y jamás es lo mismo. Y no es lo mismo. So, estaban faltos de esas dos figuras, la materna y la paterna. Porque aunque mi abuela estaba monetariamente, porque trabajaba constantemente Claro. para brindar el beneficio de la casa. Pero lo que me lleva a eso es a tener una vida desordenada, al no poder confiar en nadie, el no tener ese oído que me escuchara, porque yo puedo estar un poco seguro de que si yo tuviera esa figura paterna y materna en ese momento, posiblemente hubiera hablado Claro. antes de tiempo. Porque vas a sentir la protección. Normalmente, y esto es estudiado, cuando vemos niños pequeños y ven a alguien extraño, lo primero que hacen es ir tras las piernas Yeah. de papá o mamá en una autodefensa, porque ven estas figuras como personas especiales Ujú. que van a proteger. Y cuando esto falta en el hogar, pues este niño no tiene eso y se ve a lo que tú tuviste que hacer silencio. Interesante, todos los seguidores, ¿verdad?, de íntimos, una vida que a los 2 años prácticamente hay un ataque donde su vida va a ser prácticamente arrebatada por el atropello o el accidente de un auto. Una vida abusada por diferentes personas, no una, no dos, diferentes personas consecutivamente. El silencio, la falta de la figura paternal lleva o cumple más aún a que esto se agrave, a que esto lleve más a la ira, al odio, de tal punto de pensar en quitarle la vida a aquellos que hicieron daño, porque esto es una cosa tras la otra. Yeah. Entonces, ¿qué pasa, Christopher? Interviene esta mujer, esta hermana de la iglesia pentecostal, un mes estás en este verano, comienzas a sentir esa luz de amor, pero rehusabas porque querías venganza, el odio continúa. ¿Qué sucede ya? Luego de eso, entra lo peor. ¿Por qué? Luego que estuve meses tomando parte como niño en la iglesia y mi abuela iba, visitaba, mami se aparta y entra en este grupo que se movió en Puerto Rico de los indios taínos. Ok. Me lleva con ella, ¿verdad? Para supuestamente un cuidado. Esto, cuando mencionas esto de los indios taínos, tiene que ver con la santería, brujería, todo este tipo de cosas. Okay. Entra en eso y luego que pasan los meses que no vuelvo a la iglesia, pues entro en este grupo, con la edad de 12 años aproximadamente. Entro en este grupo. Mami estuvo más que como un par de meses nada más, pero yo sentía como que yo encajaba en ese grupo, pero ellos no me aceptaban dentro del grupo. Wow. Yo corrí con ellos casi todo Puerto Rico, nos quedábamos en diferentes tipos de pueblos, acampando. Pues yo no entendía el motivo, el cual lo que estaba pasando. Yo iba simplemente por escapar de las personas que abusaban de mí. Yo decía, este es el escape. Cada fin de semana me iba con ellos. No lo practicaba porque no me dejaban que yo me involucrara, pero sí era parte del servicio que daban ellos
satánico dentro del lugar. Claro. Escuchaba sonidos, escuchaba todo, llegué a hacer collares juntamente con ellos, tocaba algún tipo de instrumento, pero el baile que hacían, el ritual, yo quería, pero ellos me decían, tú no eres parte, no ¿Y por puedes. qué? Yo siempre dije, cuando luego que crecí y entendí, ¿verdad?, que entré al evangelio, entendí que había una luz del Señor que no dejaba que yo mezclara mi vida con lo que ellos practicaban a fondo. Que Dios te estaba marcando ya. Había un sello de parte del Señor, diría yo, desde el comienzo, porque yo iba a todo, llegué a ir a todos los pueblos de Puerto Rico con ellos, practicaba todas las cosas, me vestía como taíno, me pintaba la cara de negro, pero me decían, ahora tú no te toca ahora. Pero ¿qué hacía? Habla un poquito de este grupo. Nunca había escuchado esto. ¿Qué hacía? ¿Iban a una casa o hacían una fiesta? ¿Era una fiesta de pueblo? ¿En qué se especializaban? No, es más, ellos iban a diferentes pueblos, campos, diría yo, que no hubiera casa, y simplemente todos ¿Acampaban? acampaban. Como si fueran hippies. Exactamente, Ok. algo parecido así. Y dentro de eso simplemente hacían todas las carpas alrededor de donde iban a hacer el ritual, el culto. ¿Y ese ritual lo hacían a qué? Claro, a una entidad, pero era con propósitos de bendecir o maldecir el pueblo. ¿A qué apuntaban? Si yo digo ahora, y Porque me llama, conociendo, perdóname, me llama la atención lo que me estás diciendo, y que recorren los 78 pueblos. O sea, Ujú, hay algo detrás de todo esto. ujú. Diría yo que ahora con el conocimiento que tengo, iban maldiciendo el pueblo, a los Wow. pueblos. Y yo no tenía el conocimiento, pero había momentos que empezaban a hablar lenguas demoníacas Claro. dentro del servicio que se daba en ese lugar. Y algunas veces se cortaban. Y yo decía, pero ¿qué es esta locura? Y me acuerdo una vez, que fue la última vez que llegué, que ese fue en el Yunque. Nos quedamos en el Yunque por 4 días. Pero entró una incomodidad dentro de mí que decía, ¿qué yo hago aquí? Mm. Y me recuerdo que en medio de la noche, yo siempre acampaba solo con mi caseta, pero en medio de la noche me quedé sentado con 2 niños que estaban cerca de mí, pero ellos se fueron y me quedé solo. Y comencé el ritual y el fuego en el medio y la imagen que tenía de madera que estaba en el medio y a tocarle, a sonarle un montón de cosas, de instrumentos y a hablar lenguas demoníacas. Pero hubo algo que me impacta, que yo comienzo a mirar hacia al bosque, lo que estaba Mm. allí, y había una luz que me llamó la atención. Y decía, ¿pero qué es esta luz? Pero sentía como que un sonido y sentía paz. Y decía, ¿pero qué es esto que está ahí pasando? Y le pregunté a otra persona si veía lo mismo que yo veía. Y me dice, no, yo no veo nada. Olvídate de eso y métete para acá, me decía la persona. Mm. Pero mi instinto fue meterme para mi caseta y comencé a llorar. Y comencé a llorar y simplemente me llevaban recuerdo cuando tenía los 10 años que llegué a ir a la iglesia pentecostal, Wow. ese suceso, y decía, ¿qué será esta luz? Y de ahí me recuerdo que yo tomé la decisión, esa fue la última vez que yo fui, porque repetíamos cada pueblo, no solamente era una vez, se repetía cada pueblo a hacer esos servicios. Wow. Y me acuerdo que una vez, eh, antes de que me pasara ese suceso, diría que el Espíritu Santo me incomoda y me dice que me quedara también dentro de la caseta donde yo estaba, que no fuera el río. Y luego me levanto, me acuerdo, y le digo a la persona que estaba a cargo de mí, le digo, mira, yo puedo para allá con ellos para el río. Me dice, no, tú no puedes ir, porque ellos están haciendo algo y se habían llevado gallinas. Y iban a hacer otro ritual Un más, ritual. otro ritual más. Sacrificio. Pero Dios no permitía que yo fuera parte del ritual, que yo viera, pero que no fuera parte. Y cuando me pasa eso en el yunque, ¿verdad? Yo decido no volver más. Ellos trataron de buscarme la vuelta, de insistir, pero llegó algo dentro de mí como que ya no más. Y eso Wow. lo que hizo más que yo matara más, que yo empezara a odiar más, y ahora no salgo fuera de mi casa, ahora me encierro en el cuarto Es por increíble, años. es increíble y bueno que anotemos esto porque esto sigue pasando actualmente y a veces la iglesia está tan pendiente a lo que pasa adentro, en ser bendecidos, en sentir, cuando lo que se trata es de creer. Y sin embargo, existen grupos Ujú. satánicos,
brujos, santeros, etcétera, etcétera, tal vez maldiciendo el pueblo o la comunidad donde habitamos como iglesia o a la misma iglesia. Y como tú bien dijiste, o sea, no era una sola vez, volvían a repetir. Entonces, hay momentos que la iglesia duerme. Entonces tenemos jóvenes o personas como lo estabas tú. Porque aunque Dios ya estaba tratando contigo, el enemigo no te quita, por decirlo de una forma figurativa, las garras de encima, porque sales buscando una protección o escapando de algo, pero entonces entras a otro problema. ¿Sabes? Ahora no están abusando de ti, pero entonces estás envuelto en algo satánico, en algo tal vez peor. O sea, la vida continúa de mal a peor. Ahora te encierras. Ahora me encierro. ¿No quieres salir por el temor a qué pasar o qué sucede? Porque cuando me comienzo a encerrar, ahí es donde se activa este don que no entendí hasta que yo llego. Sí, porque viste. Y te lo digo porque tú lo dijiste y sentí, ¿sabes? Porque yo digo que el Espíritu Santo confirma las cosas cuando una persona está hablando como que eso es realidad y no que dude, ¿verdad? Pero sentí esa presencia y por eso te lo digo, porque el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios no tiene fronteras. Nosotros nos paralizamos. No, allá no puedo ir porque el lugar es así. Sin embargo, el amor de Dios estaba allí. ¿Sabe? Los indios haciendo un ritual, maldiciendo y llamando a qué santero o a qué demonio. Sin embargo, dentro de esta escena, tú puedes ver esa luz y lloras. Oh, es que Dios es maravilloso. Real. Pero continúa, Christopher, que es que me dan ganas de predicar. Que es brutal porque cuando me encierro, comienzo a entrar en el mundo espiritual que no entendía hasta que llego a la iglesia como tal a los 16 años, pero comienzo a observar y a ver gente endemoniada en mi cara. Empiezo a entrar en este mundo y eso me hace a tener temor. Cuando me dices esto, o sea, vas caminando, ves una persona, literal, y lo ves endemoniado. Las personas que estaban atadas, endemoniadas completamente, veía el rostro completamente se le transformaba. Y eso lo que hacía era que yo entraba en un temor y me encerrara aún más en el cuarto, que no quería salir, no quería ni abrir ventanas ni nada. Me entra una depresión. Claro, porque no entiendo lo que no está entiendo pasando. Lo que está pasando. Comienzo a experimentar dentro de la casa, que ahí ya entra la familia entera a recibir también el ataque. Porque ellos me dijeron, como tú te detuviste, ahora entró la maldición. Y era puertas que se abrían, restrayones, voces que salían, personajes que salían afuera. Toda la familia veía, se asustaban, pero al mismo tiempo yo sentía este temor, pero había algo dentro de mí que me decía, tranquilo. Y yo como que no entendía, pero aún más me encerraba y decía, no quiero saber de nada. Esto es importante que la gente escuche y entienda esto. La entrevista pasada que tuve con la pastora comentó algo similar, que las gavetas, las puertas se cerraban. Tú me cuentas lo mismo y otras personas más que he oído. Connecticut es uno de los estados donde más actividad paranormal ha sido registrada estadísticamente. Y obviamente estos son malicias, demonios, cosas negativas, pero aún dentro del pueblo de Dios hay gente que no cree en esto. Hay gente que no lo cree y esto es real. O sea, esto no es un juego, esto no es una película de Hollywood que hicieron. Esto es real. Entonces, la gente tiene que abrir sus ojos a la realidad. Existe un mundo espiritual malo, negativo, y la solución es buscar a Cristo, porque Él vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Y donde está Él, hay libertad. Entonces ahora está todo este temor. La familia ahora te echa la culpa. Están pasando estas cosas paranormales. ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? Comienza mi abuela a recibir obsequios de gente, de la nada de su trabajo, y luego empieza esa inquietud mía de que el obsequio no era bueno. Y yo tampoco entendía. Me acuerdo de unos cuadros que le regalaron, y esos cuadros los pusieron frente a la puerta de mi cuarto. Y yo tenía la costumbre de que en la noche abría la puerta para poder dormir, decía yo.
Y yo sentía y La veía dejabas abierta. que los cuadros se empezaban a mover, las figuras que estaban dentro del cuadro. Pero no me creían. Pero yo tomo la decisión, una de las tardes que mi abuela se fue a trabajar, cojo los cuadros y los boto y los quemo. Y no se quemaban los cuadros. Y yo no entendía nada. Luego llegó una figura, también las rompí y las botaba y muchas cosas. Y yo no entendía y muchas maldiciones llegaban, pero había algo de parte del Señor que había un cuidado sobre mí. Porque mientras yo voy profundizando en esto, sin el conocimiento, sin una persona que me esté guiando, siento que el Espíritu Santo está ahí básicamente, porque me está guiando a lo que yo estoy viendo, para que yo entendiera a lo que Él me va a llevar más adelante. Porque si no hubiera experimentado esos sucesos, el punto que estoy ahora en mi vida, hubiera tenido temor ahora mismo, hubiera tenido miedo de las cosas que puedo experimentar y ver. Y todos esos sucesos que pasaron espirituales, ¿verdad? Negativos, me llevaron a tener temor, pero a fortalecerme, que se escucha como que... Contradictorio. Exactamente. Pero era como que una fortaleza que no venía de mí, sino que venía de Dios, pero El yo no entendía espíritu el estaba momento. trabajando, exacto. Luego de eso, pasaron muchas experiencias que yo como que me acostumbro a los sucesos. ¿Cuántos años tienes ya ahí? Ya tengo unos 13 hasta los 16 años. Fueron todas esas experiencias que pasaron, que veía muchas cosas, muchos moveres, hice aquello, pero como que ya me acostumbré a lo que estaba pasando y pues yo ya ahora no me encerraba, ahora abría todas las puertas de la casa. Si mi abuela no estaba en la casa, yo abría todas las puertas, eran las 12 o la hora que sea, ventanas abiertas, puertas abiertas, hasta que llegara ella para yo sentir seguridad, decía yo. Y es lo contrario, porque la gente se encierra. Yo me encerraba al principio, pero ahora es todo abierto, esperando que si sucediera algo, correr y ya está. Tener una vía de acceso. Decía yo. Y se escucha gracioso, pero al momento era Dios guiándome. Claro. Era Dios. Claro. Entonces, toda esta vida, todos estos sucesos, llevan a Christopher a esta vida, porque me imagino que ya de joven continúas tal vez viviendo la vida social, pero dentro de ti no está así. No. Entro en lo que es la intermedia y bien diferente. Yo era, como se dice en Puerto Rico, caco. Me meto con este grupo de rockeros que yo no entendía el por qué estaba ahí. ¿De verdad? Bien a lo loco. Esta gente no creían en Dios, no creían en nada. Claro. Y yo estaba ahí y muchas costumbres de ellos comenzaron a entrar, a decir que, yo decía, de mis labios decía, yo odio a Dios, yo no creo en Dios, muchas cosas decía yo. Sí, porque está la edad de rebeldía. De rebeldía. Ahí mami vuelve de nuevo, entra a la iglesia, trata de involucrarme, asisto un par de veces, pero luego de eso, la persona que era su pastor en aquel momento, quería hablar conmigo. Y dice que no quiero hablar con nadie, que no quiero hablar porque estaba en una actitud de rebeldía, a cual le contestaba a cualquier persona, a los maestros, no me importaba en ese momento. Me acuerdo que este pastor me corre. Dice, ¿pero qué hace este pastor corriéndome? Por atrás de casa de mi abuela. Empezó a correrme porque quería hablar conmigo. Dice, ¿pero qué hace él? Dice, yo no quiero saber de la iglesia. Cogí odio hacia la iglesia por ese suceso que pasó, porque él quería como que intervenir, pero no fue la mejor manera. Claro. Pero corriendo literal. Corriendo literal. Luego lo que le dice a mi mamá es, vamos a buscar ayuda departamento de la familia, a ver qué se puede hacer. Claro. Y si lo pueden enviar a otro lugar para que él pueda como que mejorar cosas así. Y eso es lo que hizo en mí, que despertar un odio a lo que es la iglesia. Claro, porque la estás visualizando de otra manera. Luego de eso, pasó un largo tiempo, mami se aparta. Luego de ese suceso, yo estoy bien rebelde. Llega mi familia de Connecticut, de Connecticut, se muda para Puerto Rico en aquel momento, mis primas y mi tía. Y ellas, a través de ellas, fue que Dios puso ese puente. Me acuerdo ese suceso, esa noche, 11 de noviembre del 2011, que Cristo llegó a mi vida. Luego que pasé todas las etapas. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico. Esto sucede en Puerto Rico.
Luego que pasa toda esta etapa que experimento odio hacia la iglesia, hacia mi persona, hacia las personas que me abusaron, toda esta cuestión, esa noche estábamos en casa de mi tía. Mi tía había salido a comprar algo para nosotros, para comer. Y estaban mis primas y yo de la nada le digo, mira, vamos a orar. Yo no sé cómo es, pero vamos a orar nosotros tres aquí, le digo yo. Y ellas tampoco sabían lo que era orar porque no sabían lo que era la Claro. iglesia, pero sí estaban visitando una iglesia donde me empecé a congregar en Puerto Rico. Eh, Me recuerdo esa noche que me tiro de rodillas y le digo, dame las manos. Le cojo las manos a las dos y le digo, vamos a orar. No sé cómo es, pero oren. Abren a ese Dios que está allá arriba, digo yo. Ujú. Me recuerdo que simplemente yo dije, Dios, si tú eres real, haz algo en mi vida. De ahí simplemente yo caigo al piso, pero yo comienzo a verme desde afuera. Yo estoy viendo la escena de lo que está pasando y yo estoy afuera gritando, pero yo veo a un personaje que me está aguantando la mano. No podía ver el personaje, pero estoy viéndome tirado en el piso. Y yo tirado en el piso, el demonio que estaba dentro de mí se comienza a manifestar. Y yo escucho una voz que me dice, mira lo que voy a hacer. Wow. Comienza todo ese suceso, comienza Dios a libertarme esa noche, pero llega mi tía, no sabe lo que estaba pasando, yo estoy viendo el suceso, yo estoy viendo todo, desde acá afuera, en este mundo espiritual que yo no, ni sabía. ¿Cuánto ya estabas convertido ahí? No, ¿O no? no. Ok, ok. El pastor de donde mi tía se estaba congregando, El que te él, corrió. no, No. ese otro. Ok. Este pastor que me introdujo como tal y me enseñó esos principios, llega a casa de mi tía y Dios lo utiliza para libertarme, ¿verdad? El Espíritu Santo me liberta, pero yo estoy viendo el suceso completamente desde afuera. Yo Wow. estoy viendo todo, yo estoy viendo Una la escena, experiencia sobrenatural. yo estoy viendo la escena de que se está arrastrando, mi cuerpo se está arrastrando por todo el piso, está arañando todo, está raspando todo, y yo estoy viendo todo, pero la presencia que está al lado mío me está diciendo, mira lo que voy a hacer, nada más decía, mira lo que voy a hacer. Cuando simplemente escucho el Espíritu Santo está sobre él, yo como que caigo en mi cuerpo nuevamente y comienzo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y a gritar y a darle gracias a Dios y comienzo a hablar lengua. Y el pastor que está ahí me dice, ahora tú vas a sentir lo que es la verdadera libertad en Cristo. Y comienzo yo, ¿verdad?, a trabajar en esa área y a poder conocer aún más lo que era el cristianismo y lo que era el Espíritu Santo. Ahí me comienzo a involucrar más con la iglesia. Mami estaba apartada, mami no quería que yo asistiera a esa iglesia. Ahora es como que bien diferente la batalla. Ahora quiero yo pertenecer a la iglesia. Ahora yo estoy Increíble. buscando a Cristo. Ahora yo estoy sirviéndole a Dios. Fui libertado. Las cadenas se rompieron. Los pensamientos que tenía de matarme se rompieron. Todo lo que había sucedido lo había guardado porque no había sanado esa área todavía. Ujú. Pero la área de lo que era el suicidio, sí Dios la libertó. No volví a repetirlo, no volví a pensar en eso porque Dios me libertó esa noche. Y Dios rompió las cadenas. Pero esa sanidad que es emocional, porque confundimos una persona endemoniada con lo emocional. Y es Exacto. donde tenemos que dividir. Son dos diferentes formas, facetas. Desde la edad de 16 años hasta los 28, llevaba yo con todo ese odio. Y luego que pasé muchas experiencias, me involucré, Dios me comienza a hablar de ministerio, Dios me comienza a hablar de muchas cosas. En el 2014, a principio, O sea, convertido, pero con un daño emocional. con un daño emocional. Comienza Dios a ministrarme, iba a estos retiros de jóvenes en Puerto Rico, me involucraba con la iglesia, cogía parte, participaba, iba al monte a orar, todas estas cosas que se ven, ¿verdad? En el Claro, principio, claro. Todo lo en que se ese hace. primer amor que había y que hay todavía, ¿verdad? Me recuerdo esa experiencia de uno de los eventos que fui a un campamento que Dios comienza a inquietarme con diferentes personas y a ministrarme de que yo iba a salir de Puerto Rico y que iba a volver al lugar de nacimiento. Pues yo decía, esta gente está loca, esta gente está mal. Ya yo estaba en el grado ya entre 11 para 12, ya yo
tenía mis planes ya pensados. Claro, universidad. Universidad, me voy para allá, me olvido de esta gente. Todos tenían un plan cuadrado. Me recuerdo que entra ese 2013 a 2014, que fue ya para graduarme de la high, comienzo ya a solicitar para la universidad. Me aceptaron en Sagrado Corazón, hago una separación de cuarto para poder irme para allá a estudiar. Y mi plan era, me voy para allá a estudiar y pues busco una congregación por allá, decía yo. Claro. Me congrego por allá, pero no era el plan firme. Porque yo decía, me voy para allá y me escapo de mi familia y toda esta cuestión. Y ya, como que había algo como que... Siempre buscabas un escape. Exacto. Había como que... Sí, Dios había roto algo, pero había como que otro quería escapar de algo. Sí, porque el daño emocional todavía está. So, Dios comienza a ministrarme a diferentes personas. Al nivel de que llegaron 2 ministros que Dios utilizó la última vez en la iglesia donde me congregaba y me repetían lo mismo. Me recuerdo que los hijos de los pastores se reunieron con el pastor y le hablaron de las ministraciones que Dios había hablado anteriormente, en los otros sucesos hacia mi persona, que eran la misma. Me recuerdo que yo llegué un domingo contento y feliz, ¿verdad? A la iglesia, Claro. a coger la escuela bíblica y luego el servicio. El pastor me dice, Christopher, ven a la oficina que tengo que hablar contigo. Y yo estaba asustado, nervioso. Y ya yo estaba ya matriculado en la universidad, pero su pregunta fue hacia mí, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Y yo decía, ¿para qué me está preguntando esto él? Sí, ¿sabes? Yo tengo ya planeado ya esto. Me decía, no, es que he escuchado ya cómo Dios te ha ministrado, pero tú no estás poniendo atención. Y decía, pero ¿para qué Dios me va a mandar de nuevo al lugar de nacimiento? ¿Sabes? Si ya tengo todo cuadrado por acá, tengo mi familia aquí, mis amistades, toda esta cuestión por acá. Me recuerdo que él me dice, tienes que tomar la decisión. ¿Te vas o te quedas en desobediencia? Yo le digo, pastor, pero ¿me puedes explicar bien? Porque no te estoy entendiendo, le digo yo. Y me dice, es que Dios te ha ministrado. Y la profeta que vino hace un par de meses te ministró y te dijo que tienes que volver al lugar de nacimiento. Y tú no naciste en Puerto Rico. Ahí comienza esta batalla mental. Otra. ¿Se me voy o me quedo? Ya estoy matriculado. Ya tengo apartamento ya. Sí, ya tienes tus planes hechos. Ya tengo el plan hecho. Y de momento todo tiene que parar. En el momento, me recuerdo que llega la graduación de la high. Llegó la graduación, esa batalla en mi mente. Nadie sabía nada. Llega el día del prom, esa batalla en mi mente. Llega esa salida de la clase graduanda, la última salida. Y ese día el Espíritu me dice, lo siento dentro de mí, que tienes que ir mañana. Wow. Y yo, ¿cómo es? Me acuerdo que yo llegué a casa de mi abuela, eran como las 5 de la tarde, y le digo, abuela, con los chavos que tengo ahorrado de la pensión, porque ya mi papá me empieza a pasar pensión desde los 16 años, Claro. necesito comprar el pasaje. ¿Para dónde tú vas? Me mudo. Y me voy a llevar simplemente un bulto. No sé qué Dios tenga por allá, A comenzar de cero. pero me voy. Y ella me dice, pues yo te acompaño. Ella pide sus días en el trabajo. Nos vamos al otro día, que yo tengo la salida de la clase como tal. Los vamos al otro día, cojo el vuelo, vengo para Connecticut. Eso fue un fin de semana del Día de los Padres. Y me acuerdo que yo estaba ansioso de llegar al servicio. Ese servicio de la Novo, a Dios de la gloria en aquel momento. Me acuerdo de ese servicio que se hizo eterno para mí. Y decía, Dios, ¿para qué tú me trajiste para acá? Yo le dije, tengo 2 semanas. Si en 2 semanas tú no me hablas, yo me voy para Puerto Rico. Y eso es lo peor que podemos hacer. Lo peor. Tentar a Dios con esa forma. Me acuerdo que en ese momento se acaba la predicación. Yo estoy en la parte de atrás con una camisa de mahón y un pantalón vino, me acuerdo. Y Dios te utiliza a ti, pastor, en aquel momento. Y me llama adelante. Y cuando me llama adelante, sin saber, sin conocerme, Dios te utiliza a decirme, te traje desde Puerto Rico con un propósito. Y yo simplemente hice tirarme de rodillas, empezar a llorar. Y a entender, aunque estaba la lucha, a entender de que este era el lugar de propósito. Este era el lugar
donde Dios quería que yo llegara. Comenzaba Dios a canalizar todo. Ahí yo como que comencé a comenzar a conocer gente, a involucrarme en toda esta cuestión. Pero luego llega el mes de julio, que empieza esa desesperación de que estoy en un lugar nuevo, en una casa ajena que nunca me he criado con mi tía en sí, o sea, no tengo el conocimiento de cómo funciona esto. Ujú. Yo digo, Dios mío, yo voy a llamar a la abuela para que me saque el pasaje Me voy. y me voy. Me acuerdo que eso fue mental antes de un servicio. Y yo digo, voy para el servicio tropical. Y me fui para el servicio, pero luego cuando llego al servicio, Dios te utiliza nuevamente a decir, saca Puerto Rico de tu mente, dice Dios. Y hasta ahí llegué. Yo dije, ok, este es el momento de romper, de sacar a Puerto Rico de mi mente y ahora envolverme en lo que Dios tiene predestinado en este lugar para mí. Claro. Y ahí Dios comienza a formarme, comienza a desarrollarme en diferentes áreas. Le doy gracias a Dios por cómo me trajo aquí, porque me trajo con un propósito. Que no vamos a entender los diseños divinos. No. Si nosotros nos ponemos a cuestionar y tratamos de entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, muchas veces no lo logramos hacer. Wow, Christopher, ya finalizando, ¿verdad? Por cuestión de tiempo y espacio, ¿cómo resumimos esto? Una pregunta. Normalmente las personas que han sido abusadas toman una vida de homosexualismo. ¿En tu caso fue igual? No. No. En mi caso fue odio completamente. Claro. Odio. Y eso me lo he preguntado. Sí, porque hay gente porque que la mayoría, estadísticamente, ha sido estudiado. Las personas que han sido abusadas terminan siendo homosexuales o lesbianas. Entonces, mientras te escuchaba, nunca lo mencionaste, entonces quería saber. Entonces, ¿cómo o cuándo de por fin? Cuando comienzas en Adiós a la Gloria, ahí eres libre, se te va todo el odio, sanas. El Christopher que es hoy, sano, un hombre que puede mirar a la gente a los ojos, etcétera, etcétera, padre de familia, esposo, demás. ¿Cómo y cuándo queda libre totalmente para culminar ya? Fue el 2023. Fue una participación que tuvo la pastora de la iglesia en aquel servicio un sábado, que comenzó a hablar sobre la sanidad, que el Espíritu la tomó, me acuerdo, en aquella esquina del 5º piso, y comienza a hablar sobre la sanidad. Y algo en mí comienza a inquietarme y me dice, tú no estás sano. Necesitas restaurarte. Y a través de ella, ¿verdad? De ese cántico que hizo espontáneo hacia Dios, Dios comenzó a romper algo en mí. Y ahí yo decido, ¿verdad? Luego de que pasamos muchas cosas en mi casa. Eso fue en el 5º piso. La First Lady. Cuando pasa eso, ahí es donde yo entro, que no he sanado, que necesito la sanidad. Comienzo a tener problemas en el matrimonio, pero hubo algo que el Espíritu me guió. Él me dice, tú vas a ser sanado y restaurado, pero necesitas buscar la ayuda correcta. Y ahí fue que tomo la decisión de buscar ayuda profesional, psicólogos cristianos, y comienzo a restaurar y a sanarme. Pero fue simplemente por aquel cántico que hubo espontáneo, a través de la pastora de la iglesia, que hizo de la nada. Y Wow, posiblemente no lo sabes hasta ahora, está viendo el video. Lo que puede ser un canto. Y tocó algo del corazón. Y ahí fue que yo dije, cada cosa que menciona llevaría a otros temas. Porque hay momentos donde la iglesia, hablo en general, no solamente me especifico a una, limitan la adoración, limitan mucho la adoración, nos volvemos más espectadores que adoradores. Sin embargo, tú me estás diciendo a mí que un cántico de adoración a Dios comienza a ser la punta de lanza para sanar tu vida. Yes. Tremendo. Y fue esa noche que comenzó todo. Wow. Y ahí fue que comenzó a buscar la ayuda, comenzó a coger terapias y comenzó a sanar. Y luego de la sanidad, comienzo yo a poder ser restaurado. Le pido perdón a las personas que abusaron de mí. Wow. Y el hombre que soy ahora, decirte hace 3 años atrás, no soy el mismo, definitivamente, porque Dios hizo algo, despertó, rompió las cadenas, rompió las maldiciones, rompió las emociones negativas que habían dentro de mí. Y realmente eso lo hace Cristo,
porque no hay ningún tipo de humano. Yo puedo buscar la ayuda profesional, está ahí, Son te puede ayudar, ayudas. son ayudas. Pero son más ayudas externas. Exacto, es Cristo. El trabajo interno, donde no llega el psicólogo, el cirujano, etcétera, etcétera, es donde el Espíritu Santo hace su obra redentora. Porque aún en medio de la terapia, el psicólogo me dice, yo no voy a estar aquí para siempre, Eso es, es Cristo. eso es. Me dice él y yo me quedé como que, pero tú estás aquí para ayudarme. Y esto para mí fue un choque porque me hace autoanalizarme, a leer la Biblia, a orar más, a profundizar en la presencia para poder descubrir dónde estaba el daño y poder sanar completamente esa área. Y si hoy puedo hablarlo con firmeza, puedo dialogarlo con alguien, es porque he sido sano, porque el Espíritu Santo sanó, utilizó personas alrededor para poder ser de objetivo, ¿verdad? Para poder sanarme. Porque aunque no me comuniqué, las palabras, la adoración, las prédicas, todo esto fue de mucha ayuda para yo poder alcanzar lo que era la sanidad dentro de mis emociones y espiritualmente. Amén. Ese es otro tema porque para mucha iglesia y mucha gente es un tabú o malo el usar psicólogos. Todo lo dejamos en las manos de Dios y claro, ¿verdad? Quiero que se entienda esto. Pero hay momentos donde esa ayuda externa es necesaria. Yes. Y a veces hay pastores que no reúnen las capacidades. Cuando digo esto, no me refiero a que el pastor no sepa. El pastor ha sido llamado a pastorear un mensaje, pero a veces en áreas internas no tiene el profesionalismo o el conocimiento. Y a veces es necesario recurrir a esto sabiendo y entendiendo que por encima de eso está la obra del Espíritu Santo. No hay nada que pueda hacer un hombre si el Espíritu Santo no está. Tremendo. Esto es íntimo. Y qué bendición el Señor poder ministrar a nuestras vidas y tomar estos momentos de ver una vida que, como bien decías, llena de odio, llena de amargura, llena de resentimiento, de dolor, buscando siempre un escape, pero cada escape lo llevaba a algo peor, el abuso, la soledad, la depresión, la santería y muchas cosas más, como las que ya escuchamos. Sin embargo, hoy eres un hombre, como bien dijiste, un momento de adoración te libera. Obviamente ya el Espíritu Santo venía trabajando con tu vida para ser lo que eres hoy. Y qué bendición. Pudiste mirar a los ojos, pudiste llamar, pudiste hablar y decir, te perdono. El perdón, yo siempre he dicho, no es tanto para la persona que hizo daño, sino el perdón es para el que ha sido dañado. Así que, queridos amigos y hermanos, Christopher, unas últimas palabras mirando a la cámara para personas que tal vez se identifiquen con tu situación, que tengan una similitud a lo que tú viviste, un minuto de algo que quieras, un consejo o una palabra decirles. No ignoren la voz de Dios. No ignoren el pedir la ayuda a las personas que están a su alrededor. No ignoren el que eres un ser humano también. Porque en ocasiones nos olvidamos que somos seres humanos y que tenemos sentimientos y nos volvemos como rocas. Y es necesario que podamos hablar, porque aún la Biblia lo dice, que podemos hablar y soltar las cosas, los pecados y toda esta cuestión. Y te aconsejo, niño, joven, adulto, caballero, dama, que posiblemente no te atrevas a hablar con alguien, o con tu pastor, con tu líder, con tu maestro, alguien, habla. Es el momento de que tú puedas soltar y gritar y romper las cadenas, romper las maldiciones, romper cualquier esquema emocional en tu vida. Es tiempo de que tú puedas abrirte y hablar y gritar fuertemente porque Cristo te hizo libre. Christopher, qué bendición. Gracias por estar en Íntimos. Eres bienvenido aquí las veces que desees. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos y estar con nosotros en cada transmisión. Así que muchas gracias. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Voy a ti.